demos gracias. Las aves cantan, vuelan alegre, aleluya. Adoran a Dios. Sí, Señor. Demos gracias al Señor, demos por el alimento de este día, por la provisión, por el sustento, por la mañana. Las aves cantan, las alabanzas al Cristo el Salvador. Y tu vecino, ¿por qué no canta las alabanzas? Vamos a ver, aleluya. Dilo conmigo, demos gracias en esta mañana. Dile gracias porque ya tengo el almuerzo, ya tengo todo suplido en este día, aleluya. Dale gracias a Dios en el canto. Dice que las aves del campo, cuando salen, ellas salen contentas y alegres, aleluya. Cuanto más nosotros, aleluya, que dio el precio en la cruz del Calvario, aleluya. ¿Por qué no canta las alabanzas? Vamos a ver, díselo de nuevo. Dile, Señor, te doy gracias. Dale gracias por lo que está haciendo, por lo que sigue haciendo, amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan alabanzas al Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta? Aleluya. ¿Cuántos están de fiesta? ¿Cuántos están de fiesta? Y cuando vamos por una fiesta, ¿cómo vamos? Bien hermoso, ¿verdad, hermana? Cuando usted le dice, vamos por una fiesta, ¿cómo viene usted a una fiesta? Bien elegante, amén. Sepa que cada vez que vengamos, Dios nos invitó a una fiesta eterna, amén. Y que tenemos que prepararnos, puede tomar asiento. Decía un evangelista que si Dios nos dio la invitación a ir a una fiesta, decía él, les aconsejo algo. Cada vez que vaya a la iglesia, acuérdese que el invitado especial le dio una invitación. Y proféticamente hablando, uno tiene que ir bien hermoso para la fiesta. Amén. Porque cuando a nosotros nos hacen una invitación, nosotros valoramos esa invitación y nos presentamos hermosos. ¿Verdad que sí, Jaime? ¿Cuánto más el que nos extendió la invitación para estar en las bodas del Cordero? Amén. ¿O usted no va a estar en las bodas? Vamos a estar en esas bodas. Entonces, desde ya, cuando usted salga de casa, tengo una invitación. Hace tantos años alguien me extendió una invitación a una gran boda. Y ya me voy a empezar a alistar para esa boda y póngase el mejor traje que tenga. Amén. Así sea el mismo, pero póngalo lindo y hermoso. Si se peinó de este lado, el domingo que viene se peina de este lado. Amén. Si tenía el pelo amarillo, póngaselo anaranjado. Pero haga algo para ir para esa fiesta. Amén. Y a su nombre. Échese el mejor perfume. Si no tiene, se echa aceite de coco. Amén. A Gisela. Si no, se echa el del bebé. Pero llega a la fiesta oloroso. Llegue con aroma a la presencia de Dios. Amén. Y a su nombre. Vamos a brindar otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la casa que Dios colocó en Simón Bolívar para bendecir esta comunidad. Amén. Quiero informarles que el próximo domingo tenemos el día de siembra mensual correspondiente al mes que finaliza y nos preparamos para los bautizos. Bueno, y vamos a seguir continuando, vamos a buscar, por favor, rápidamente, porque el tiempo apremia. Pero sí quiero decirles que vamos a hacer los bautizos este mes que viene porque necesitamos que los hermanos se integren a las actividades de lleno acá en la iglesia. Amén. Vamos a buscar, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, o primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 19. Y estamos haciendo una exégesis del libro de Job, pero vamos a comenzar con Timoteo. Bueno, sí, porque es necesario, este versículo está inmerso en lo que estamos hablando. Dice, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19.
Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, la alabanza, que salgamos edificados en este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué el pastor empieza así? Estamos hablando de que cómo pasó la situación en Job, la situación real, porque si vemos esa de la escritura así, Dios entregó a Job a Satanás, ¿verdad que sí? ¿Y por qué empiezo yo aquí leyendo un párrafo similar? Pero en este caso no es Dios, en este caso es Pablo entregando a otro hermano a Satanás. Se están dando cuenta, ¿no? Que nos estamos metiendo en lo hondo. Dice Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, vamos a leer el verso 18. Dice, en este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe, estoy oyendo mucha bulla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, que antes eran de fe y que abandonaron la fe. De los cuales, y dice los nombres, son Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro militaban en la fe de Cristo, pero se alejaron, y se sigue leyendo el contexto, lo anterior, es que ellos se alejaron de la fe de Cristo para seguir la ley, para seguir la doctrina de Moisés. Porque recuerde que había muchos judíos que se habían convertido al evangelio. Y el verso 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En este caso no es Dios el que entrega a Satanás a alguien, es Pablo. Oye, o sea que la iglesia tiene autoridad para entregar a alguien a Satanás. Eso es lo que vamos a investigar. Ahora vamos a buscar, pero fíjese, en Job, Dios entregó en manos de Satanás a Job. Pero porque ya lo estudiamos que no fue porque Dios quiso entregarlo en las manos, sino era porque Dios Job no podía entender las cosas espirituales. Imagínense que nosotros lo entendemos fácil porque ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos revela las cosas, ¿no? Pero para ellos no era fácil que Dios le dijera esto: Job, yo tuve que entregarte en las manos de Satanás porque yo como Dios tengo que morir por ti. Se volvió loco. Dios hubiera dicho Job, se volvió loco. Dios a morir por mí, si Dios no puede morir. ¿Me está entendiendo? Si él explica cosas espirituales a Job, se hubiera descarriado. No, Dios se volvió loco. Este no es Dios, ya esto es una cosa loca. Se hubiera ido. ¿Me está entendiendo? Dios no le podía explicar cosas espirituales a Job. Por eso es que cuando el asunto de Job es, Señor, explícame por qué, si me he portado bien, revélame, pero por qué yo he hecho las cosas como se me dijo que hicieran. Yo fui bueno con el pobre, yo le daba al pobre, yo hacía oraciones, yo hacía vigilia, yo ayunaba, yo ofrecía sacrificio. Explíqueme, Señor, por qué. Y sabe que la respuesta de Dios nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? Porque él no podía entender las cosas, porque la respuesta era, Job, ¿sabes algo? Adán te entregó en las manos del diablo. ¿Qué? ¿Quién es eso? ¿Qué es el diablo? Porque cuando la Biblia dice que Satanás entró entre los hijos de Dios, eso pasó en el cielo, eso no pasó en la tierra, eso pasó en lugares celestiales, ¿me están entendiendo? Eso estaba oculto a los ojos de Job. Job no sabía que Satanás se había presentado porque eso estaba en momentos espirituales. Y como él era un hombre natural, él no podía entender las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es eso de Satanás? ¿Qué es eso que Satanás se le puede meter a la gente? Eso era una locura, eso no lo podían, nosotros lo entendemos ahora fácil, pero para ellos era una locura. Por eso es que dice el apóstol Pablo que los hombres naturales no pueden discernir las cosas espirituales porque para ellos son locura. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, entre tanta pregunta de Job, el Señor le dije, chico, confórmate con esto, no me vas a entender, confórmate con esto. ¿Dónde estuviste tú cuando yo formé la tierra?
¿Dónde estuviste tú cuando yo puse los cimientos de la tierra, los cimientos del sol, de la luna? Y Job dijo, ay, verdad, Señor, yo estoy hablando cosas que yo no conozco. Perdóname, y se arrepiente. O sea, Dios lo entra en razón hablándole de cosas. Mira, lo que yo estoy haciendo está bien. Tú no me puedes decir que lo que yo no estoy haciendo no está bien, porque es que tú no conoces nada. Tú no sabes lo que está pasando en el mundo espiritual. Tú no sabes lo que pasó aquí. Tú no sabes lo que yo tengo que hacer por ti. Como le dije, imagínese que Dios le hubiera dicho a Job, Job, el asunto es que yo, como Dios, tengo que ir a morir por ti en la cruz. ¿Qué es esto? ¿Y qué es cruz? ¿Y cómo es que un Dios va a morir si Dios no muere? Eso hubiese sido la locura para Job. Se hubiera vuelto loco. Hubiera abandonado las cosas de Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso Dios no le podía hablar de la forma espiritual, porque si de hecho Jesús le hablaba las cosas espirituales a los fariseos, que eran estudiosos de la ley, estudiosos del Antiguo Testamento de aquel entonces, la palabra de Dios de aquel entonces, y ellos no entendían papa, Jesús tenía que decírselo, las cosas espirituales, con parábolas, con cosas naturales, para que medio entendieran. De hecho, dice la Biblia que Nicodemo, maestro de la ley, es decir, ese era un tipo estudioso y era letrado en la palabra de Dios de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, en la Torá. Era un tipo versado, era maestro, era principal de la sinagoga, es decir, que era maestro de maestros. Y cuando Jesús le lanza una palabra espiritual, no pudo responder. ¿Qué empezó? Lo tomó carnal. Ay, significa, ¿y cómo hago yo para volver a nacer y meterme en el vientre? Señor Dios. Es que este estaba muerto espiritual, no podía entender las cosas espirituales. ¿Me están entendiendo? Si Nicodemo, que estaba hace 2000 años, no podía entender las cosas espirituales, Job, que fue quizás 1500 años atrás, mucho menos. ¿Me está entendiendo? Por eso usted va a ver a Job preguntando, y el Señor le sale que tú estuviste allí cuando hice la tierra, bueno, cállate la boquita, tú no sabes lo que pasa, chico. Tú no me vas a enseñar a mí lo que es bueno y lo que es malo, ¿vale? Y ya está. Y Job entendió y dijo, oye, me arrepiento. Y cuando se arrepintió, es que vino la protección de Dios. Entonces, en este caso, Dios no es que Dios quiere, Dios tiene que entregar a Job en manos de Satanás, porque no había un sacrificio por los pecados, no habían nacido de nuevo, Jesucristo no había venido a morir por nosotros en la cruz, estábamos vendidos al pecado, y era un derecho legal de Satanás de que Dios tenía que entregarle la mano a Job y al que él quisiera. Pero lo importante de lo que estamos viendo acá es que cuando Job estaba haciendo la voluntad de Dios, había cobertura de Dios. Dios lo protegía. Mire, eso es lo que tenemos que aprender de Job. El que está en Dios, el que está en Cristo, tiene cobertura de Dios, protección de Dios. ¿Por qué dice Satanás? Claro, no va a estar prosperado si tú le guardas, si tú lo bendices las obras de sus manos, si tú le das riqueza, tú lo mantienes sano con razón. Esa es la cobertura. Es decir, Job estaba bajo cobertura de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios le quita la cobertura? ¿Qué pasa? El desastre vino sobre Job, ¿verdad? Fíjense lo importante que está bajo cobertura. Cuando Dios le quita la cobertura a Job, Satanás dijo, no lo voy a pelar, y trajo calamidad repentina. Escuche, eso es lo importante. Lo importante de Job está hablando de cobertura, diga cobertura. Si estábamos a la cobertura de Dios, el diablo no te puede tocar. Pero cuando Dios te quita la cobertura, te entregó en manos de Satanás y lo que viene es desastre. ¿Me está entendiendo? Pero Dios te va a entregar a ti en manos de Satanás. Ya te dije que no. Porque ahora sí hay un sacrificio de sangre en Cristo Jesús. Ahora tú viniste a Cristo. Jesús te redimió. Tú tienes una partida de nacimiento. Ya el diablo no te puede pedir para zarandearte, porque ya tú pasaste de las tinieblas a la luz admirable. Ya tú eres de Cristo. Hay cobertura. Satanás no puede venir con destrucción repentina sobre ti. ¿Me están entendiendo? Pero ahora estamos leyendo otro versículo. Mire cómo es la autoridad de la iglesia tan poderosa. Lo que hacía Dios se lo transfiere a la iglesia. Oye, mire lo poderosa que es la iglesia, y el diablo no quiere que se sepa lo poderoso que es la iglesia. El quitar la cobertura, Dios se le entrega
a la iglesia y específicamente a los ministros, a Pablo. ¿Y qué dice Pablo allí? Epa, este señor que había antes en la fe, que estaba en la fe de Cristo, ahora se ha puesto a predicar y que la ley. Ahora yo, ¿sabes qué hice Timoteo? Yo agarré y se los entregué a Satanás, es decir, los sacó de la iglesia. Quiere decir, eso significa que como estas personas tomaron un rumbo diferente a la fe del evangelio, Pablo, con autoridad de Dios, escuche, los sacó de la iglesia y se los entrega a Satanás. ¿Qué te está diciendo aquí? Que en la iglesia hay cobertura. ¿Me está entendiendo lo importante que es congregarse, de tener? La gente dice, yo me congrego por Facebook, yo me congrego por YouTube, yo me congrego por las redes sociales. No. Si estás allí, tú no tienes cobertura, porque tiene que haber cobertura cuando hay un pastor delante de ti que te pastoree. Pablo era el pastor de esa iglesia y le dijo a Timoteo, Timoteo, te aconsejo lo siguiente, el que no se sujete a la palabra de Dios y te esté echando cosas, entrégaselo a Satanás, sácalo. Le estaba, porque esa carta se la está escribiendo a Timoteo, entrégaselo a Satanás. Y sabe que cuando nosotros como iglesias tenemos esa autoridad de parte de Dios, de sacar a la persona, decirle, no quiero que me sigas molestando la iglesia, me estás perjudicando la iglesia, no puedo darte entrada acá. Esa persona sale de la cobertura de la iglesia y lo que viene sobre esa persona es lo que vino sobre Job, destrucción repentina, porque el diablo no lo va a pelar. Yo recuerdo en una oportunidad que una hermana en Venezuela, profeta, ese es el problema, ¿no? Se movía, no es que era profeta, en ella se movía el don de profecía. Entonces empezó a darle profecías a todo el mundo. Esa hermana había venido de otra iglesia a la iglesia donde nos congregábamos. Y esa hermana cuando llegó bien, pero de pronto empezó a profetizarle a todo el mundo. Así te dice el Señor, ese pelo amarillo que tienes, eso es del diablo. Ponte el pelo negro. Y entonces las hermanas que no sabían, ay, llorando, ay, Señor, si yo quería mi pelito amarillito que tanto me quería. Ay, Dios mío, al Señor no le gusta mi pelo amarillo. Y empezó a profetizar. A otra dijo, el Señor te dice así, deja ese esposo tuyo que es mundano, hijo del diablo. Las tinieblas no pueden juntarse con la luz, deja ese hombre. Y empezaron los problemas en los matrimonios. Y así te dije, empezó a profetizar cosas locas a la iglesia. Y el pastor estaba buscando, y mire, hermana, la llamamos varias veces, el pastor la llamaba con los diáconos, hermana, por favor, mire, no se ponga a estar profetizando, me tiene la iglesia pata para arriba. Es peligroso. Una persona que no sepa moverse en el don de la profecía puede destruir una iglesia. Es más, el diablo los usa. Y entonces yo era diácono de la iglesia y mire, hermana, le aconsejo, cualquier profecía, cualquier palabra que Dios le dé, consúltela primero con el pastor y luego el pastor la aprobará si usted va a dar la profecía en la iglesia. Ella después salía, a mí mi pastor es Cristo, rebelde completamente. Mi pastor de los pastores es Cristo, yo tengo que hablar lo que Cristo puso en mi boca. Y siguió diciendo barbaridades y la iglesia estaba toda atemorizada, toda loca. El pastor tomó la decisión, con la autoridad que le da Jesucristo en la palabra, la jaló y le dijo, señora fulana de tal, hasta aquí usted sigue en la iglesia. Le ruego que no me visite más la iglesia. Y ella se fue. Y eso empezó a hablar de la iglesia y de los hermanos. Hermanos, parece que le hubiera caído las 7 plagas de Egipto a esa mujer. Los hijos presos, el marido enfermo, la pobreza, la ruina. Eso era un desastre. El pastor la entregó en manos de Satanás, porque estaba perjudicando a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa autoridad Dios no la pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque le tenía a la iglesia vuelta a un desastre.
Y ahora vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5, otro ejemplo donde Pablo toma, Pablo, si tomaba las cosas en serio. Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, verso del 1 al 5. Mire esto. Dice, de cierto se oye, le escribe Pablo a unos hermanos que estaban en Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire bien, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que el pecado que estaban cometiendo los hermanos de Corintio era más abominable que los pecados que hacían en el mundo. Y dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un cabezón en la iglesia de Corintio que tenía la mujer de su padre. Qué cosa, miren. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado, mire, quitado, sacado de la iglesia, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En pocas palabras le quiso decir, ¿por qué no sacaron al perverso de la iglesia? Bótenlo de la iglesia. Estaba diciendo eso. Entréguenselo al diablo. Bótenlo de la iglesia. Verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que ha hecho tal cosa. Verso 4, en el nombre, mire cómo lo hace, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A este fornicario, Pablo le dijo a la iglesia, cabezones, y ustedes no tomaron acciones contra ese tipo. ¿Ah? Ustedes tenían que sacarlos de la iglesia, botarlos, entregarlos en la mano del diablo para destrucción de la carne. Pablo diciendo eso, imagínese usted eso. Imagínese usted eso. Que esa autoridad ahora Dios se la da a la iglesia. Por eso la Biblia dice, al que le perdonare los pecados le serán, pero al que se los retuviere le serán retenidos. Mira el poder de la iglesia. La iglesia salva a quien quiere. Si usted no le predica a alguien, no se salva a nadie. Si usted no le predica, vamos a suponer esto, usted tiene un vecino y ese vecino solamente tiene la amistad con usted, solamente se le lleva bien con usted. Y ese vecino no le recibe consejo a nadie, solamente a usted. Si usted no le predica a ese vecino, usted lo está condenando. Porque la salvación está en usted, como iglesia. Si no le predica a ese vecino, usted dice, yo no quiero que ese vecino se vaya para el cielo. ¿Qué hace usted? No le predica el evangelio. Lo condena usted, no lo condena a Dios, lo condena usted. La iglesia le va a dar mucha cuenta al Dios, porque la iglesia está condenando mucha gente, no predicando el evangelio. Cuando digo la iglesia a nivel mundial, no digo esta iglesia. La iglesia le va a dar cuenta a Dios, ¿por qué? Porque la iglesia tiene el poder para salvar a las personas. ¿Cómo? Predicando el evangelio. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros tenemos que predicar. Ahora, el Señor le dice, ¿por qué usted no ha entregado al perverso? Hubieran sacado de la iglesia. ¿Qué estaba diciendo? Entregado a Satanás, sáquenlo de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que fuera de la iglesia no hay protección de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso es lo importante de tener una iglesia, como decía la pastora, si la comunidad Simón Bolívar supiera la protección y la cobertura que hay en una iglesia en el barrio, no estuvieran las sillas vacías como están. Pero fuera de la iglesia no hay protección de Dios. Y cuando no hay cobertura de Dios, ¿qué pasó con Job? Destrucción repentina. ¿Me está entendiendo? Es importante estar bajo cobertura, es importante tener un pastor, es importante que usted se congregue en una iglesia local. Porque no que yo me congrego por las redes sociales, no, esos no son tus pastores, porque tus pastores conocen tus necesidades y oran por tus necesidades que estás padeciendo.
Tus pastores saben, los pastores de este barrio sabemos cuál es la necesidad de este barrio. Y conforme a esa necesidad de este barrio, nosotros oramos para que Dios supla las necesidades del barrio. ¿Qué va a estar orando, por ejemplo, Benny Hinn o Cas Luna por el barrio Simón Bolívar si ni siquiera sabrá que existe Simón Bolívar? ¿Me está entendiendo? No, que yo me congrego con Cas Luna. ¿Qué sabrá Cas Luna? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué sabrá Cas Luna sobre los problemas de tu sector? Ni sabrá que tú existes. ¿Me estás entendiendo? Por lo tanto, estás fuera de cobertura. Y el que está fuera de la cobertura está en manos del diablo. Esto es importante. Es muy importante. Vamos al verso 9, vamos al verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Qué le quiso decir? Apártale. Mientras tú estés con él, esto es tremendo. Mire lo que. Mientras, Dios me va a dar un libro que se llama Inteligencia Espiritual. Tengo que hablar sobre inteligencia, porque hay que ser inteligente espiritual. Si los mundanos fueran inteligentes espiritual, escuche bien. Ay, Dios mío. Si las personas fueran, hay personas que no son cristianas, pero hay personas que tienen inteligencia espiritual. Saben que hay cobertura en la iglesia. Y hay gente que vienen a la iglesia, se congregan, cantan los coros, dan su ofrenda, pero nunca llegan no son cristianos, no han dado el paso de fe, pero saben que en la iglesia hay cobertura. Reconocen eso y como están en la iglesia, la cobertura de nosotros se extiende a ellos. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor le dijo cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, empezó Abraham a decirle, si hay 50 justos, tú destruyes a Sodoma y a Gomorra. Dice, bueno, si hay 50 justos, no la destruyo. Es decir, por 50 hombres que estuvieran en cobertura, Dios no destruye una ciudad. Por los 50 hombres de Dios que están allí. Por la cobertura de Dios que hay en esa ciudad, por esos 50 hombres. Y ahí si hay 20, y si hay... Nada, no hay. Y digo, si hay 10, no hay 10. Si hay 10, yo perdono la ciudad. ¿Qué te quiero decir yo con eso? ¿Qué te quiero decir yo con eso? Que la cobertura es tan poderosa que aún nosotros podemos ser, la cobertura de nosotros se puede extender hasta personas que no son cristianas. Pero si están compartiendo la bendición con nosotros. ¿Me están entendiendo? Esto es muy importante. Y Pablo sabía esto. Mire lo importante de la cobertura de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Significa bajo el abrigo de Dios. Pero ¿dónde está Dios? Si Dios es espíritu. ¿En qué nos sirve a nosotros el que habita bajo el abrigo del Altísimo? ¿Pero en qué? Pero Señor, si usted está en el cielo, usted es espíritu. ¿Cómo voy a habitar en su abrigo? ¿Sabe cómo te dice el Señor que vas a habitar en el abrigo de Dios? Teniendo una iglesia donde congregarte. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Este es el abrigo del Altísimo. Donde tú te congregas hay abrigo del Altísimo. Donde tú te congregas hay abrigo del Altísimo. Y es importante que usted le digan a su familia, a sus hijos, mi hija, o mi hijo, o esposo, o esposa. ¿Sabe qué? Yo no te voy a obligar a ser cristiano, pero sí te voy a decir algo. Vaya a la iglesia, vaya a la cobertura, métase en la cobertura para que goce de protección de Dios y llegará el momento en que tú algún día te conviertas al Señor. ¿Me está entendiendo? Usted no va a obligar a sus hijos y a su esposa a ser evangélico, pero sí usted va a ser inteligente. Si usted es inteligente espiritual, usted tiene que bregar para que ellos entren en la cobertura.
¿Me está entendiendo? No los obligue a ser evangélicos, pero sí que empiecen a venir a la iglesia, que empiecen a hacer vida en la iglesia. Nadie los va a obligar a ser evangélicos, pero cuando ellos entran aquí y escuchan la palabra y la adoración y las oraciones, la cobertura que está en nosotros se extiende a ellos. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esto es muy importante. Y ahora miren algo bien. Cuando Dios le quita la cobertura a Job, escuche, ¿qué hora es? 9:38, denme unos 15 minutos más. Cuando Dios le quita la cobertura a Job, mire lo que pasa. Dice que Satanás sale directamente de la presencia de Dios y sale a atacar a Satanás. Aquí vamos a ver una forma cómo ataca a Satanás. Vamos a buscar Job. Por eso cuando leemos la palabra, como dijo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 5, cuando leemos el Antiguo Testamento, dice legítimamente, nos sirve de mucho. ¿Qué significa legítimamente? Correctamente. ¿Ok? Así que el pastor no, Dios me libre que lo esté diciendo que yo no lea el Antiguo. No, tenemos que leerlo, pero saberlo leer, saberlo escudriñar. ¿Me está entendiendo? Vamos a buscar Job. Job, capítulo 1, verso 6. El verso 12, vamos al verso 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Le quita la cobertura a Job, se la quita. Y mire lo terrible que pasa cuando no hay cobertura. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y el verso 13. Y un día aconteció que sus hijos, hijas, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos una consecuencia de estar fuera de la cobertura de Dios. Dice que se le metió el diablo a unos señores, un pueblo que se llamaban los sabeos. Los sabeos eran un pueblo de origen semítico, es donde ahora está Yemen. Y dice que los sabeos eran hombres de gran estaturas que comercializaban esclavos y comercializaban ganado y comercializaban algunas cosas. Y ellos también creían que había un solo Dios, como los árabes. Usted sabe que los árabes creen que hay un solo Dios, pero el Dios de ellos es Alá. El Dios de estos sabeos era Alá Talá. Es decir, que era de la misma, esa misma religión árabe. Dice que ayunaban, tenían profetas. Enoc, que dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. Enoc era su inspiración. Y creían que era la religión verdadera y practicada por Noé. Entonces, fíjense bien. Entonces, el diablo se les insta a estos sabeos, sí, para que roben, dice, roben los bueyes y las asnas de Job. ¿Qué eran los bueyes y las asnas? Los bueyes y las asnas, los bueyes eran los tractores. ¿No se acuerdan? Los tractores de arado, porque en aquel tiempo no había tractores. Entonces los bueyes los utilizaban para arar la tierra. Le ponían unas yuntas de bueyes y en esos dos bueyes en cada punta metían dos buey y eran para arar la tierra. Es decir, que mire lo que ataca Satanás de primero. Esto es importante. Lo que Satanás ataca de primero cuando la persona está fuera de cobertura es la economía. ¿Me está entendiendo? Tu sistema de producción es lo primero que ataca el diablo. Cuando una persona está fuera de cobertura, el primer problema que viene es a tu bolsillo. Bíblicamente. ¿Qué hizo Satanás? Se le fue al bolsillo de Job. Le destruyó lo que le producía, las herramientas que le producían riquezas a Job. ¿Me está entendiendo?
Cuando la persona está fuera de cobertura, lo primero que el diablo enfila la batería es sobre la economía. ¡Chas! Es lo primero. Y dice que es escalabrósico, o sea, rápido, ¡ras! Lleva, con ímpetu. Por eso nosotros, cuando estamos en Cristo, el diablo, una cosa es que, porque esto, una cosa de la que se puede ver acá, que cuando hay fuera de cobertura, el ataque del diablo es inesperado y violento. Como pasó con Job. Nosotros, dice la Biblia, que el diablo no nos puede atacar así, porque estamos bajo cobertura. Pero la Biblia dice que tenemos aflicciones. La aflicción es diferente. Las aflicciones sí son problemas de este mundo, los problemas cotidianos de este mundo, que también los inflige Satanás. Pero son problemas cotidianos. Por ejemplo, un fabricador de zapatos sabe, es normal que la venta de zapatos se haga en diciembre, que son los tiempos de la venta de zapatos. Eso es normal. Eso podría ser una aflicción. ¿Por qué? Porque eso es parte de cómo se mueve el mundo, ¿no? Son problemas cotidianos. Pero, por ejemplo, si llega diciembre y todo el mundo está vendiendo, pero él no está vendiendo, a él tiene que decir aquí, esto es un ataque del diablo. ¿Me está entendiendo? Ya esto no es una aflicción, esto es un ataque del enemigo y tiene que revisar si está bajo cobertura. Porque si no está bajo cobertura no hay nada que hacer, no hay ayuno, no hay nada. Aquí dice que este señor se metió en ayuno, en silicio, no comió, no bebió Job, pero no hubo ayuno que lo salvara porque estaba fuera de cobertura. Cuando una persona está fuera de cobertura, mira, así ora en su casa 10 horas, así ayuna en su casa, así haga lo que sea. Si está fuera de cobertura, no hay diablo que pare eso. Ni ayuno ni oración que usted haga en su casa. Mire lo importante que es la cobertura. Porque dice que Job se metió en silicio, en ayuno y oración para buscar. Y no hubo respuesta y no hubo solución para él. ¿Por qué? Porque estaba fuera de cobertura. Mire lo importante que es la cobertura. Entonces, dice que el primer ataque del diablo a una persona sin cobertura es a sus finanzas. Es a lo que te produce ingresos. Porque el diablo sabe y dice, si yo descontrolo la finanza, descontrolo todo. Por eso es que hay que decirle a los familiares, usted no le va a decir a los familiares, oye, vaya a la iglesia que se va a meter evangélico, el pastor lo va a meter evangélico. No. Como usted ya ahora está conociendo que los que están fuera de sin cobertura, lo primero que ataca el diablo son las finanzas. Entonces usted tiene que ser vivo espiritualmente. Papi, al esposo, vamos a la iglesia, acompáñame. Nadie te va a obligar a ser evangélico, pero es necesario que entre bajo el techo del Señor, la cobertura, para que te extienda la cobertura y comience a funcionar los negocios, comience a funcionar el empleo. ¿Me está entendiendo? Eso se llama ¿qué? Inteligencia espiritual. Voy a escribir un libro. Inteligencia espiritual. Usted no va a obligarlos a ser cristianos, pero sí los va a hacer meter bajo cobertura. Es muy importante porque si no están en la mano del diablo, no funciona. Lo primero que el diablo va a atacar es la economía. ¡Guas! Y no hay forma de detener ese demonio, sino solamente cuando se está bajo cobertura. Ahora bien, dice el verso 16, después de la economía, dice, y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense que ellos dicen fuego de Dios. ¿Por qué no dicen fuego del diablo? Porque el que mandó el fuego no fue Dios, fue el diablo. Pero ¿por qué ellos no pudieron visualizar que era fuego de Satanás? Porque estaban muertos espiritualmente, no conocían el mundo espiritual. Pero ellos tenían la experiencia de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, que ciertamente cayó fuego de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y Abraham le comentaba eso a sus descendientes, y ellos tenían conciencia de que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego. Por eso es que ellos le echan la culpa a Dios. Por la experiencia, porque se están dando cuenta que los antiguos hablaban de lo que veían, de lo que oían y de las experiencias que ellos tenían.
ellos no podían hablar de cuestiones espirituales porque estaban muertos espiritualmente. Y entonces le dice, fuego de Dios, cuando no era fuego de Dios, era fuego del diablo, cayó, que ahora que Satanás tiene poderes sobrenaturales, para traer cataclismos naturales, bíblicamente sí, porque hizo descender fuego sobre las ovejas. ¿Qué eran las ovejas? Fíjense que los bueyes eran las herramientas de trabajo de Job. Y las ovejas eran, allá en ese tiempo no había banco donde usted podía guardar, tengo 1 millón de pesos, 20 millones de pesos, no habían bancos. Y la forma de ellos guardar, digamos así, su banco, eran las ovejas. ¿Me está entendiendo? Yo me estoy metiendo a lo hondo. En el tiempo de ahora, usted engorda su cosa como en el banco. Le llego 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Y tengo 50 millones de pesos. Esa es mi riqueza que tengo, 50 millones de pesos. Ahora las riquezas de Job estaban medidas en ovejas. Es decir, las ovejas eran su sistema de acumulación. Entre más ovejas tenían, eran más ricos. Sus bancos, o sea, ¿por qué? Porque era la forma de proteger su inversión, digamos así. En este mundo se le dicen el mundo de las finanzas. Economía es diferente a finanzas. Economía, por ejemplo, la actividad productiva, los bueyes eran parte de sus recursos económicos. ¿Por qué eran económicos? Porque no era plata, era las herramientas que usaba para conseguir el dinero. ¿Me está entendiendo? Eso no se financia, eso son cosas económicas. Cuando usted, por ejemplo, un negocio es un negocio, usted viene y invierte ese negocio, usted está invirtiendo en una economía, pero ese negocio después va a generar finanzas. ¿Me está entendiendo? Que es el dinero líquido. Entonces, economía son las herramientas, son los recursos con los que usted cuenta para hacer la riqueza. Usted, por ejemplo, económicamente usted no está quebrado. ¿Por qué? Porque usted tiene su casa. ¿Me está entendiendo? De pronto tiene su carro moto, de pronto tiene sus cosas, sus utensilios. Económicamente usted no está quebrado. ¿Me está entendiendo? Pero financieramente sí, porque no tiene plata en el banco. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que pasaba. Venía Satanás y primero destruye la economía. Es decir, lo que le producía riquezas a Job. Y después me voy con el banco, me voy con la finanza. Mire que no quiere dejar nada. Se fue con el banco, se fue con la finanza, se fue contra las ovejas. ¿Y sabe qué hizo? Descendió fuego del cielo y las quemó. Tremendo, diablo es sucio, ¿eh? Nos quiere ver arruinados. Ese es el plan del diablo. Es decir, te quiere destruir la economía y destruir la finanza. Déjate en bancarrota. Yo le decía a la pastora, nosotros estamos ahorita en un problema no económico, financiero. Porque yo tengo 2 casas en Venezuela, tengo carro, tengo algunas cosas en Venezuela. Económicamente no estoy quebrado. Pero financieramente sí hay problemas económicos porque yo no tengo plata en el banco. ¿Me está entendiendo? Entonces pero Satanás cuando viene contra la economía y contra la finanza. ¡Guas! Lo primero que viene. Para ocasionarte problemas en tu hogar. ¿Qué pasó que la mujer lo primero dijo, maldice a tu Dios y muérete? La primera que se pone brava son las mujeres cuando no hay plata. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando no hay plata, el rancho está ardiendo, hermano. Vamos, verso 17, vamos a ver. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Los caldeos dicen que eran, antes de ser un pueblo babilónico, los caldeos eran un pueblo nómada que se caracterizaba porque saqueaban, eran expertos en saqueos y en guerras. En Habacuc 1, 6 y 7 habla eso, de que ellos eran expertos en saquear y eran expertos en hacer la guerra. Y Daniel 2.2 dice que los caldeos eran astrólogos, sabían de las cosas astrológicas, de
de la luna nueva, la no sé qué y esas cosas. Y Génesis 11:28 dice, el hermano Abraham y su familia venían de Ur de los caldeos. Es decir, que ellos conocían muy bien a esos caldeos, que eran hombres fieros. Y dice que el diablo los toma a ellos para robarle los camellos. ¿Qué representan los camellos? Los camellos lo usaban las personas de la antigüedad porque acuérdense que ellos eran medio nómadas. Nómadas significa que vivían un tiempo aquí, un tiempo allá. ¿Por qué vivían? Porque había un tiempo donde ellos se pastoreaban ahí, donde había monte, donde había como pasto, y a lo que los camellos, a lo que las ovejas se comían esos pastos, ellos tenían que mudar sus casas e irse para otro lugar que tuviera pasto. ¿Me está entendiendo? Entonces los camellos ellos no podían tener casas así como nosotros de material. Sus casas eran carpas porque ellos tenían que estarse mudando continuamente. Igual, cuando ellos se mudaban cerca de un arroyo y cuando el arroyo se secaba tenían que mudarse a buscar otro arroyo para darle a los... Entonces ellos necesitaban camiones de carga, digamos así. Ellos necesitaban animales de carga y los camellos eran animales de carga. Ellos cuando se mudaban montaban todo ese poco de aparataje en los camellitos y vámonos para otro lado. ¿Me está entendiendo? Eran las mulas, ¿verdad? Es decir que dice que Abraham tenía 500 mulas. Era riquísimo ese hombre. 500 mulas. Y dice que los asnos eran también para llevar carga, pero para cosas, para distancias más cortas. ¿Me está entendiendo? O sea que el asno y los camellos eran métodos de transporte, tanto ellos para mudarse de un lugar a otro como para llevar su mercancía y venderla en el pueblo, en el comercio. Entonces, mire lo que hace el diablo, lo deja en bancarrota, le quita lo que le produce el dinero, es decir, le ataca su economía, ataca sus recursos productivos. Luego ataca lo que hay en el banco, financieramente también lo deja arruinado. Y además le dijo, le voy a quitar su poder de distribución de las cosas. Es decir, además de eso te voy a quitar esos camiones que tú utilizas para llevar y vender la carne de las ovejas, la leche, te voy a quitar y no te vas a poder transportar. O sea, ahora no voy a decir, no, me voy de este sitio, me voy para otro porque te voy a quitar tus carros que te ayudan a cargar toda esa cosa. Es decir, lo dejó inmóvil. No se podía mover del sitio donde estaba. Qué tremendo es Satanás, ¿verdad? Y eso ocurrió así, mire. Los ataques, cuando están fuera de cobertura, los ataques son uno tras otro. Y dice la palabra, entonces que Satanás va contra todo eso, contra todo lo que le produce bienestar económico a Job. Y después que lo deja en bancarrota, se fue contra la familia. ¿Me está entendiendo? Después que lo deja en bancarrota, mire cómo es el ataque del diablo. Va a destruir tu economía. ¿Qué es lo que te produce la riqueza? O sea, no, a usted no, al que está sin cobertura. Pero los ataques, las aflicciones, aunque no son, las aflicciones las aflicciones no te destruyen así tan rápido, pero las aflicciones utiliza Satanás el mismo método. Va contra lo que te produce la riqueza, contra lo que tienes en tus finanzas, en el banco o lo que tengas ahorrado, y va contra tu medio de transporte, tu medio de comunicación, tu medio de cómo tú haces para que tu producto llegue al consumidor final. Es decir, económicamente el trabajo de Satanás es arruinarlo completamente. Y después que lo tiene arruinado económico, problemas en la casa. Empiezan los problemas. Miren, ¿se está dando cuenta? Problemas en la casa, hermano. En este caso, destruyó a los hijos de Job. Pero en casos que vimos cotidianamente es que empiezan los problemas. Se levantan los hijos, papi, que no hay, mami, no hay para el pantalón, no hay para, hombre, pero tú nunca tienes para comprarme nada, tú nunca esto, tú no, mi amor, dame para comprarle, ¿qué te voy a estar dando yo si más hago yo que lo que tengo es para pagar la luz, para pagar y el problema? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Entonces se dan cuenta cómo ataca Satanás. A nosotros no nos puede atacar
con esa cuestión repentina y para destruirnos, pero sí nos aflige de la misma manera. Primero va contra las finanzas, contra la economía. Cuando te estabiliza económicamente, voy con la familia. Por eso te dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Usted tiene que estar pila con sus finanzas. Tiene que estar orando por su empresa. Tiene que estar ayunando por su empleo. Tiene que estar ayunando por su empresa. Tiene que estar velando. Tiene que estar pendiente de no que le dejé mi empresa a fulano para que, no, señor, tu empresa la atiendes tú. Porque nadie va a cuidar mejor tu empresa que tú. ¿Me estás entendiendo? Tú no puedes dejarle lo que te produce dinero en manos de cualquiera. No lo hagas, porque eso le pasó a Job. Dice que los sabeos se metieron y se robaron lo que Job había hecho. Los caldeos, ¿qué significa eso? Que tú no puedes dejar en manos de hombres, así sea el mejor amigo, así sea un familiar, así sea, tú no puedes permitir y dejar que otro le meta mano a tus negocios. Tus negocios están bendecidos cuando tú los manejas. Tus negocios están bendecidos cuando estás tú bajo cobertura. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. No se le ocurra que voy a montar un negocio, voy a dejar un cargado. No, si usted no ve, si usted no tiene como la manera de estar pendiente en ese negocio, usted puede contratar a una persona para que le lo atienda, pero usted tiene que estar chequeando su cosa continuamente. Continuamente. ¿Me está entendiendo? Y de esta manera, voy a finalizar con esto, Satanás ataca las vidas de las personas. Hermano, tenemos que cuidar nuestra economía. Hay que ser negligente, hay que ser diligente con lo que Dios ha puesto. ¿Qué Dios ha puesto en ti? Tu empresa, tu empleo, tienes que cuidarla. Si tú no eres el que produce la riqueza, pero tu esposo, tus hijos son los que producen la riqueza, te aconsejo que empieces a orarle a Dios y que Dios te dé sabiduría para que ellos entren en cobertura. Para que ellos entren en cobertura. Cuando ellos entren en cobertura, entonces va a venir protección de Dios sobre ellos. Tendrán aflicciones, pero no van a ser para destrucción. Porque las aflicciones tenemos que enfrentarlas todas, hasta los creyentes nosotros. Pero esa destrucción repentina que vino sobre Job no les puede tocar. ¿Por qué? Porque están bajo cobertura. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios y la pastora. Bendiciones. Aleluya. Qué buena palabra, amén. ¿Entendimos o no entendimos? Hermosa palabra, amén. Le damos gracias a Dios por el pastor. No es porque es mi esposo, hermano, pero yo admiro a mi esposo, esa sabiduría. Ay, no. Le digo al Señor, pues, que de verdad que